Eso, que volvemos con la serie de webinars después del parón del verano. Las últimas webinars que habíamos estado haciendo eran acerca de la eficiencia energética. Después de, bueno, del control energético por tiempo, con todas las aplicaciones que habíamos visto para todo el tema de riego, en filtrado en piscinas. También vimos toda la gama que tenemos de eficiencia energética destinada al control energético por movimiento. Y en este caso, pues con esta nueva webinar lo que vamos a hacer es centrarnos en la última parte de esta línea de eficiencia energética, que es con el control energético a través de la gestión eficiente de la temperatura. Vale. Por resumiros un poco el contenido en el cual se va a focalizar este webinar, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el control energético y la importancia que tiene este factor dentro de la industria y otros sectores hoy en día, cuáles son los fundamentos y objetivos de una gestión eficiente de la temperatura y después todo el tema de la optimización energética mediante el control de la temperatura, un poco focalizándola en las aplicaciones y sobre todo a la gama que tenemos nosotros disponible desde Temper con nuestra marca Coban. Vale, respecto a la introducción del control energético y su importancia en la industria, obviamente está claro que hoy en día vivimos en una sociedad que cada vez está más concienciada con su alrededor, con la sostenibilidad, y es por ello que tanto las industrias como el sector terciario, como nosotros como individuos en nuestra casa, adoptamos poco a poco medidas para mejorar esa eficiencia energética de todos los sectores, como indicaban anteriormente, y aplicando una serie de tecnologías que permitan de manera sencilla una automatización y un control preciso de los procesos. Para llevar a cabo esta evolución y esta idea de apostar por un control energético más sostenible, hay unos aspectos claves que han tenido lugar a lo largo de la historia y que todavía tienen lugar hoy en día, con todo el tema de la industria 4.0 y el Internet de las cosas, y que son los mismos que podéis ver en la diapositiva. En primer lugar, todo el tema del control energético y la eficiencia ha estado muy fomentado por un auge de la automatización, sobre todo en la industria. En todos estos años, pues la automatización ha ido creciendo, lo que permite tener todos los procesos industriales de forma automatizada. Todo ello también apostando por un avance tecnológico y con esta automatización pues se permite un control más preciso de la energía utilizada en los sistemas de producción industriales, pero también en aplicaciones de nuestro día a día y del sector terciario y doméstico. Ligado al auge de la automatización también ha tenido lugar la introducción de sistemas de gestión de la energía, lo que se conoce como MS. Estos sistemas lo que facilitan, sobre todo para las empresas o para las industrias, es llevar un control de la monitorización y así poder tener una idea de forma constante de los consumos energéticos que tengo en todas mis operaciones, con lo cual las empresas pues pueden tener una idea de dónde están consumiendo más y poder paliar de manera inmediata pues en esas aplicaciones utilizando pues sistemas eficientes para controlar estos consumos, poder reducir los mismos. También, obviamente, aparte de esta conciencia, la legislación está impulsando esta apuesta por la eficiencia energética. Obviamente se han creado unas normas internacionales, como puede ser la ISO 50001, en la cual proporciona un marco estándar para que todas las organizaciones implementaran y mejoraran sus sistemas de gestión energética para cumplir con la normativa. Y si no fuera así, pues obviamente se tienen en cuenta ciertas penalizaciones en este aspecto. La eficiencia energética, además de ser algo lo que hay que apostar, es algo estratégico. Creo que hoy en día todas las empresas y organismos han tenido un cambio en su visión, un cambio en el enfoque y el control energético hoy en día es una prioridad estratégica para muchas industrias y sectores. No solo del punto de vista de que es un beneficio para nosotros porque vamos a tener un ahorro económico ligado a una reducción de los costes operativos de los procesos, sino que también es una herramienta para mejorar la competitividad, la visibilidad y la sostenibilidad de nuestras organizaciones.
Ligado también a este punto, también se está fomentando mucho desde todos los puntos del mercado hacia la sostenibilidad. Obviamente, es innegable que hoy en día hay una preocupación muy importante por todo el tema del cambio climático y es necesario adoptar una serie de regulaciones medioambientales que son cada vez más estrictas según vamos avanzando y que han impulsado a la gran mayoría de los sectores a la adopción de fuentes de energía más limpias para reducir la huella del carbono de nuestros procesos. Y finalmente, algo que existe recientemente desde hace poco y que es hoy en día donde más se está trabajando, es todo el tema de la inteligencia artificial, Big Data o lo que se conoce como el Internet de las cosas. La revolución digital y obviamente la capacidad de analizar datos a niveles, a unos volúmenes impresionantes y el Internet de las cosas han permitido a las industrias recopilar de manera muy rápida y en grandes volúmenes, que es lo más importante, históricos de los consumos. Entonces, de esta manera, pues pueden tener una idea muy rápida de los consumos que están teniendo y además también pueden tener esos consumos conectados a través de equipos inteligentes para llevar una monitorización y una gestión de los mismos totalmente en tiempo real. Tras esto, entonces, ¿qué importancia tiene todos estos enfoques que hemos visto del control energético y de la eficiencia energética, tanto en la industria como en un sector terciario, como nosotros como individuos? Obviamente, la más clara es que supone una reducción de los costes. Vamos a tener unos ahorros económicos por implementar soluciones enfocadas a la eficiencia energética, una disminución de los costes operativos con la optimización del consumo de energía en procesos productivos, sobre todo esto es muy aplicable en el entorno industrial, pero también nosotros como individuos una reducción del gasto energético en el sector doméstico o terciario simplemente aplicando una serie de herramientas de fácil ejecución y de forma sencilla ya podemos tener unos ahorros interesantes en nuestra vivienda, por ejemplo, con lo cual se aumenta tanto la rentabilidad como se reducen las facturas que nosotros tenemos que pagar a la eléctrica. Se consigue una mejora de la eficiencia energética. Como optimizamos los procesos, se reduce el posible desperdicio energético que yo estoy llevando a cabo a lo mejor de forma innecesaria y simplemente metiendo una herramienta de automatización ya podría estar gestionando bien los consumos. También se mejora la eficiencia en el uso de la energía en edificios y servicios y en hogares con una gestión inteligente, como puede ser a lo mejor de la iluminación, con detectores de movimiento o con plafones LED con detección y también de la climatización, como puede ser con la instalación de termostatos y cronotermostatos, que después vamos a profundizar sobre ello, ya que es el motivo de esta webinar. Se consigue una sostenibilidad ambiental con la implantación de estas tecnologías más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, pues se reduce la huella de carbono y también al limitar los tiempos de funcionamiento estamos aumentando la vida útil de los equipos y todo ello también está relacionado con que hoy en día pues, se está fomentando de forma importante la conciencia que tenemos todos sobre el aspecto ambiental y somos más conscientes de que tenemos que llevar en nuestro día a día pues, prácticas sostenibles en cualquier sector del mercado. También, como comentábamos anteriormente, tenemos que cumplir con una serie de normativas que nos exigen hoy en día. Según va creciendo la eficiencia energética, van creciendo la normativa existente y cada vez se vuelven más estrictas y restrictivas para las empresas. Obviamente, si cumplimos todas estas políticas energéticas y ambientales, vamos a evitar sanciones, como por ejemplo, un caso muy interesante es el que tiene lugar con las baterías de condensadores. Nosotros no podemos inyectar potencia reactiva pues a nuestra red, entonces pues se instalan ese tipo de equipos donde se tiene que mantener un factor de potencia para evitar que se sobrepase y que la eléctrica pues nos penalice con una sanción económica por estar inyectando reactiva a la red.
Esta adopción de medidas exigidas por las regulaciones también tienen su cabida en el aspecto doméstico, como puede ser la certificación energética en viviendas, donde ya es un must y es necesario que todas las viviendas de nueva construcción y de rehabilitación se adapten a este tipo de certificaciones. Y luego también regulaciones sobre eficiencia en edificios públicos y privados, sobre todo en el aspecto público, y algo que salió el año pasado, fue bueno, hace 2 años ya, fue un Real Decreto, que es el 14/2022, que bueno, ampliaba un poco las directrices del 1826, donde se tenía que hacer una gestión eficiente en la temperatura. Fue donde nosotros desde Temper lanzamos un producto que sería nuestro visualizador, que permitía a diversos organismos públicos, como pueden ser supermercados, ayuntamientos, museos, a tener un control exhaustivo de la temperatura y de la humedad para cumplir con las temperaturas de 19 grados y 26 grados que exigía este Real Decreto. ¿Vale? Entonces es muy importante siempre seguir la normativa y cumplir con la misma para evitar penalizaciones. La eficiencia energética, pues aparte de ser una manera de reducir los costes, también es una manera de mejorar la competitividad. Se lleva a cabo una reducción de los costes y aumentamos la eficiencia operativa de los procesos productivos. En el sector doméstico también apostar por soluciones que aboguen por la eficiencia energética o por el uso de energías renovables tiene acceso a incentivos y subvenciones, como por ejemplo los que se dan para la implantación de instalaciones de autoconsumo y la implantación de estaciones de carga para entidades privadas o para residencias unifamiliares. Y también una gestión eficiente de la energía nos permite ofrecer unos precios más competitivos en el tiempo y tener una herramienta para desmarcarnos de nuestra competencia. La eficiencia energética no deja de ser una herramienta para también estar en constante crecimiento, en constante innovación técnica, como era un poco lo que veíamos anteriormente, la gestión de esos sistemas de gestión energética que nos permite tener un monitoreo real de los consumos energéticos que tenemos hoy en día. Fomenta el uso de dispositivos smart y sistemas de automatización también para un consumo más eficiente, con lo cual no es una herramienta solo de crecimiento en cuanto a eficiencia energética, sino también es una herramienta para un crecimiento técnico y un desarrollo de nuevas tecnologías que sigan un poco pues, las directrices que marca el mercado. Obviamente, cuando tú tienes un control más exhaustivo sobre los procesos, también aumenta la seguridad de tus procesos. El uso de tecnologías inteligentes y sistemas de automatización sirve para detectar, a lo mejor de manera temprana y con carácter preventivo, problemas que yo puedo tener en mi propia instalación, y asimismo también evitamos o minimizamos el riesgo que pueda haber existente de cualquier problema en la instalación, como puede ser sobrecargas, cortocircuitos o fallos en posibles equipos sensibles que vayan a paralizar a priori mi instalación, con lo cual se aumenta mucho la seguridad en los procesos. Y finalmente, también a nivel de usuarios, se mejora la calidad de vida y el confort de los mismos. Aumenta el bienestar de los usuarios al optimizar las condiciones laborales relacionadas con el uso de la energía, como puede ser la iluminación o la temperatura, muy importante, siempre cumpliendo con los estándares ergonómicos. Y también pues mejora la seguridad y el confort en espacios de trabajo, siempre cumpliendo con los niveles de iluminación y temperatura de consigna que exige industria, pues por ejemplo para oficinas. Vale, a modo de resumen, como comentaba al inicio del webinar, nosotros desde Temper tenemos varias líneas de producto, pero 3 de ellas son las enfocadas a la eficiencia energética. Estamos muy concienciados con ello y por ello pues, son líneas en las que seguimos apostando, seguimos creciendo y pues nos gusta compartir esta información con vosotros, porque son líneas de producto que tienen una fácil implementación y los beneficios que puedes sacar de adoptar estas medidas son enormes. En cuanto al control energético por tiempo,
A modo de resumen, que ya lo vimos en un webinar hace un par de meses, los aspectos claves ligados a la eficiencia sería que se permite el funcionamiento automático de todos los procesos mediante programas de encendido y apagado de manera sencilla, ya sea con tecnología analógica o con tecnología digital. También nosotros incluimos soluciones astronómicas que son muy útiles en el alumbrado público porque va a adaptar los horarios de encendido y de apagado en función del atardecer y el amanecer de forma rápida, sencilla, totalmente automática y además adaptándose a cada día del año concreto, simplemente sabiendo la localización del punto de instalación. Y luego también otra gama de producto que tenemos disponible sería los minuteros de escalera, que hoy en día son ampliamente utilizados en todo el tema de comunidades para la temporización, usados junto con pulsadores. Son soluciones al alcance de nuestra mano y vamos a poder aumentar la eficiencia energética y conseguir mayores ahorros económicos. Otra de las líneas que tenemos enfocadas a la eficiencia energética, que es por excelencia un poco la más importante relacionada con la eficiencia energética, sería el control energético por movimiento, donde también tuvimos la oportunidad de compartir con vosotros un webinar con toda nuestra gama y las aplicaciones y ventajas de su uso. En este caso, los detectores de movimiento lo que van a hacer es limitar el funcionamiento de la iluminación o de otros sistemas, como pueden ser sistemas de calefacción y aire acondicionado, en función de la detección o no de presencia, con lo cual se limitan mucho los tiempos muertos de operación. Asimismo, nosotros también contamos con detectores que, además de ser un on-off, es decir, se te van a encender o apagar si hay detección de movimiento o no, también cuentan con regulación lumínica, según protocolos 1,10 voltios, DALI o KNX, que son los que nosotros tenemos hoy en día incluidos en nuestro catálogo. Estos detectores, además de hacer un on-off, lo que te va a permitir es que durante el tiempo en que estén encendidos van a estar regulándose de forma automática, siempre cumpliendo con un nivel de iluminación de consigna, pero teniendo en cuenta lo que nos está llegando de iluminación del ambiente. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en mi detector fijados 700 luxes como ajuste crepuscular y del ambiente me están viniendo 500 luxes, el detector solo va a implementar de manera artificial 200 luxes. De esta manera, pues el ahorro va un paso más porque no es solo un on-off, también regulo el aporte de iluminación que estoy ofreciendo con mis detectores y la iluminación asociada. Y luego, finalmente, también tenemos una gama de plafones LED con detección incluida, que ya sería un poco una tecnología 2 en 1, porque ya te incluye una tecnología de iluminación como es la LED, que mejora la vida útil enormemente frente a otras tecnologías como un poco ya obsoletas, como podía ser la incandescencia, pero además también te incorpora detección, con lo cual no solo tenemos la iluminación, sino que esa iluminación se va a encender únicamente cuando haya detección de movimiento. Y finalmente, pues otra de las líneas por la cual Tempera apuesta para la búsqueda de la eficiencia energética es el control energético por temperatura. Esta línea, ¿qué aspectos clave podemos destacar de su uso o de su relación con la eficiencia? Pues estos equipos, que son básicamente termostatos y cronotermostatos, lo que van a hacer es controlar de forma precisa la temperatura en diferentes entornos, siempre cumpliendo con la consigna marcada por el cliente. A mayores, con el uso de cronotermostatos, que después veremos la diferencia entre un termostato y un cronotermostato, se puede llevar a cabo programaciones en el tiempo. Es decir, yo no solo voy a configurar una temperatura que quiero en mi hogar, en mi tienda o en mi industria, sino que también voy a poder hacer programaciones horarias en un espacio de tiempo donde yo quiero unas temperaturas muy concretas. Con todas estas soluciones, obviamente, se mejora la eficiencia energética porque se limitan los tiempos de uso, se reducen los consumos energéticos por ello mismo, se consiguen ahorros económicos, hay una reducción de los costes en los sistemas de calefacción y de aire acondicionado a los que están conectados mis termostatos, y también un aspecto muy importante y que a veces se nos olvida es que mejora el confort de la gente que esté, por ejemplo, en esa oficina, porque siempre se va a cumplir con una temperatura de consigna ergonómica y acorde a las necesidades de los usuarios.
Vale, entonces, ¿cuáles son las ventajas del control de la temperatura? El más importante, ahorros de la energía. Los equipos utilizados para el control de la temperatura tienen como objetivo primordial la regulación de las condiciones ambientales, en este caso de la temperatura, en múltiples sectores, siempre aumentando la eficiencia energética y generando consecuentemente una reducción de los costes. Vemos en el gráfico de la diapositiva que implementando soluciones de regulación con un termostato, con un cronotermostato, podemos llegar a tener hasta el 42% de ahorros de energía en edificios residenciales o hasta el 59% en edificios terciarios. Simplemente adoptando estas medidas, yo voy a tener estos ahorros en mi factura eléctrica. Obviamente, otra de las ventajas es que consigo una mayor eficiencia energética en mis procesos, limitamos los encendidos y apagados de los equipos asociados en función de una temperatura de consigna fijada por el usuario. Si se supera, pues el termostato dejaría de funcionar y cuando todavía hace falta llegar a esa temperatura de consigna, el termostato estaría trabajando en este caso. Nos aporta una mayor comodidad porque el funcionamiento es totalmente automático. Simplemente yo lo tengo que programar, él va a trabajar hasta llegar a esa temperatura y después se desconectará. Además, con la gama de cronotermostatos, también era lo que indicábamos anteriormente, puedo hacer programaciones, con lo cual la comodidad y la flexibilidad aumenta al máximo, porque puedo hacer, pues eso, un registro horario de las temperaturas que yo necesito y una programación. Mayor confort para los usuarios, que ya lo comentábamos anteriormente también, cumpliendo con unas temperaturas de consigna y, lógicamente, todo ello siempre que limitas pues, el uso de dispositivos o limitas una temperatura, pues la vida útil de esos dispositivos a los que yo estoy conectado, sobre los que yo estoy haciendo la gestión, pues mejora mucho y se consigue pues prolongar la vida útil de los mismos. Vale, entrando ya un poco más a las opciones que desde Temper ofrecemos para el control de la temperatura, en primer lugar nos gustaría destacar o diferenciar dos clases de productos. Por un lado tenemos los termostatos y por otro lado tenemos los cronotermostatos. Los termostatos pues son unos dispositivos que permiten realizar encendidos y apagados de la calefacción o del aire acondicionado en función de una temperatura ambiente y en función de una temperatura de consigna que es fijada única y exclusivamente por el usuario. Son soluciones eficaces porque son fáciles de instalar y a priori son una solución más económica que otras alternativas que pueda haber en el mercado. El funcionamiento es un on-off en función de esa temperatura y la principal diferencia frente a los cronotermostatos es que no son programables. Aquí no voy a poder hacer una programación horaria con diferentes temperaturas. Va a ser una temperatura fija a lo largo del día. ¿Vale? Es la principal diferencia frente a un cronotermostato. Y como destacamos ahí, pues generalmente la tecnología es analógica para este tipo de termostatos y están más destinados a aplicaciones sencillas que no requieran pues programaciones, una aplicación a lo mejor en una vivienda unifamiliar, que no haga falta pues eso, llevar programaciones o tener una complejidad más allá. Desde Temper tenemos soluciones principalmente analógicas. Tenemos soluciones específicas solo para calefacción o con la alternativa de que sean válidas para calefacción y aire acondicionado, aptas para conexionado a 3 hilos o 2 hilos. Vale, la diferencia entre un conexionado a 3 hilos o 2 hilos es que, por ejemplo, un 2 hilos al termostato únicamente le tengo que conectar alimentación de la fase viva, de lo que sería la L, y luego la salida la llevaría directamente a la caldera, por ejemplo. Mientras que en un 3 hilos, además de la fase viva y de la salida a la caldera, tengo que meterle el neutro también, ¿vale? Entonces depende de una instalación, si es una 2 hilos, pues tendremos que ofrecer un 2 hilos para que el instalador no tenga que tirar otro cable y pues tener tiempos muertos en esa instalación. Tenemos opciones con conmutador on-off, y también con el indicador luminoso de estado que te indicaría si el termostato está funcionando o no. Por otro lado, tenemos los cronotermostatos, que la funcionalidad es la misma
que los termostatos, pero lo importante aquí es que si bien pueden trabajar de forma manual, también pueden trabajar siguiendo unas programaciones que nosotros como usuarios fijemos. Pues, por ejemplo, quiero que de 8 de la mañana a 10 de la mañana me trabaje el termostato y tenga esta temperatura de consigna, y así sucesivamente. Es una solución que nos da más flexibilidad a los usuarios y que también para ciertas aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un hotel, pues es bastante interesante de implementar. Y también resulta ser una solución bastante eficaz porque la instalación es sencilla. En este caso ya tenemos una gama más amplia, tenemos tanto de tecnología analógica como digital, principalmente digital. Todas las soluciones son aptas para calefacción y aire acondicionado, aptas o soluciones específicas para 3 hilos o 2 hilos. Y luego tenemos opciones con wireless, radiofrecuencia, pantalla táctil, con comunicación Wi-Fi, soluciones enfocadas a aplicaciones fan coil, soluciones enfocadas a suelo radiante, que tampoco me voy a parar mucho aquí porque vamos a ir viéndolas poco a poco, que son estas opciones que pueden ser un valor añadido o algo diferenciador de nuestra gama. Vale, en primer lugar, las opciones wireless. Nosotros tenemos en catálogo varias soluciones que soportan esta tecnología, y es que simplemente hace referencia a que no hay necesidad de cables físicos para las conexiones. Con esto nos queremos referir que no es necesario conectar a red a 220 los cronotermostatos, sino que estos cronotermostatos van directamente alimentados a pilas, ¿vale? Hay en muchas ocasiones que los clientes de forma específica nos preguntan por termostatos o cronotermostatos alimentados a pilas directamente, pues eso serían nuestras opciones que conocemos como wireless. Luego tenemos también la tecnología radiofrecuencia, que simplemente lo que hace es utilizar ondas electromagnéticas para transmitir y para recibir señales, siempre estando conformado por lo que nosotros conocemos un transmisor y un receptor. Un transmisor sería el aparato encargado de captar la temperatura que hay en el ambiente de la instalación y el de consigna fijado por el usuario, y mandaría esa señal electromagnética al receptor. Este transmisor generalmente va alimentado a pilas, con lo cual tiene un diseño portátil. No lo tengo que tener fijo al lado de la caldera, lo puedo mover, por ejemplo, en mi casa, a diferentes estancias para ir controlando la temperatura de todas ellas de manera individual. Y luego, obviamente, es necesario contar con un receptor, que es el que va conectado a la caldera y a alimentación a 220, y es el que recibe las señales del transmisor y de esa manera es capaz de dar esas señales también a la caldera. Lo veis ahí, siempre va conformado, una solución de radiofrecuencia siempre va conformado por un transmisor y un receptor. La cobertura en campo abierto de este tipo de soluciones, las que nosotros tenemos incorporados en catálogo, es de hasta 30 metros en campo abierto. Importante destacar eso también. Luego también contamos con termostatos que son específicos para aplicaciones de suelo radiante. Esto es otro tipo de tecnología donde el control de la temperatura de consigna no se hace solamente por la temperatura ambiente, sino que se hace sobre la temperatura de sistemas de calefacción que van por suelo radiante. Es decir, en este tipo de aplicaciones o de termostatos, generalmente siempre se suministra una sonda NTC, generalmente, con el cronotermostato, y esa sonda capta la temperatura de la tubería que va debajo del suelo. ¿Vale? Sería como un poco la figura que veis a la derecha. Esa sonda iría instalada en el interior del suelo, en la propia tubería, y captaría esa temperatura de consigna, ¿vale? Para hacer la regulación en función del ambiente. Obviamente, con este tipo de sistemas de calefacción de suelo radiante, pues se consigue una distribución mucho más homogénea del calor a través del suelo de la habitación. Y finalmente, otro destacable que tenemos en nuestro catálogo son soluciones que disponen de comunicación Wi-Fi. Es una realidad que hoy en día, pues, todos los usuarios pues, quieren tener una idea de los consumos, de la temperatura, de los equipos que tengo conectados en mi casa de forma totalmente remota.
porque les aporta mucha flexibilidad y pueden tener una idea en tiempo real de lo que está pasando con esos equipos. Con lo cual, nosotros, igual que hicimos en la línea de tiempo con nuestros interruptores o en otras líneas con la comunicación Wi-Fi, también tenemos un cronotermostato que tiene esta interfaz. Obviamente, pues permite un control en remoto absoluto con una gestión completa a través de nuestra app, que en este caso sería Vanestat, que tenéis ahí los códigos QR. Gracias a esta comunicación, pues es posible programar y automatizar los tiempos de operación y las temperaturas de funcionamiento a través de una interfaz muy cómoda y muy intuitiva en la aplicación. No es necesario hacerlo de forma táctil en el propio termostato. Y lo más importante, podemos tener un monitoreo en tiempo real de la temperatura, podemos accionar de forma manual en remoto nuestro termostato, es decir, se puede hacer todo tipo de ajustes totalmente en remoto y es una solución pues, que hoy en día se está adoptando mucho y nosotros desde Temper somos conscientes y tenemos un cronotermostato que cumple con estos requisitos. Vale, y después otra de las gamas que desde Temper tenemos disponibles y que nos gustaría resaltar porque es un poco también algo diferente dentro de la línea, son la tecnología Fancoil. La tecnología Fancoil se refiere a un sistema de climatización que utiliza unidades terminales, que es lo que se conoce como Fancoils, para calentar o enfriar un espacio mediante la circulación de agua. Estas unidades lo que constan es de un ventilador y de un serpentín donde puede circular tanto agua caliente como agua fría en función de si queremos calentar o queremos enfriar. El principio de funcionamiento es que por ese ventilador se pasa el aire ambiente y a través de ese serpentín se logra una transferencia de calor, ya sea para calentar o enfriar la habitación. Entonces, un fan coil lo que reúne es una gestión de la temperatura. Yo le voy a fijar una temperatura de consigna. Además, le voy a poder hacer una programación de diferentes temperaturas en diferentes espacios de tiempo y lo importante y destacable y que no tenía todo el resto de la gama es que dispone de velocidades, de diferentes velocidades de un ventilador. Por eso se conoce en inglés como fan, que sería ventilador e coil. Es muy importante destacar que para aplicaciones de fan coil tenemos que utilizar única y exclusivamente termostatos o cronotermostatos que sean compatibles con fan coil. Y es muy importante porque la instalación es totalmente diferente a los cronotermostatos o termostatos convencionales, por decirlo así, que veíamos hasta ahora. No es una instalación o 2 a 3 hilos, sino que aquí, al ser sistemas de circulación de agua, la instalación es o a 2 tubos o a 4 tubos. ¿Qué es una instalación a 2 tubos o 4 tubos? Que esto también nos lo preguntan mucho los clientes. Un sistema de fan coil a 2 tubos lo que utiliza es un único conjunto de tubos, de 2 tubos, que transportará o bien agua fría o bien agua caliente. Es decir, no se pueden mezclar, no va a haber la combinación de ambas. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero cambiar de un sistema de calefacción a un sistema de aire acondicionado, donde voy a tener agua fría, tengo que cambiar el conexionado del equipo con un fan coil de 2 tubos. Es muy importante destacar esto. Es decir, un fan coil de 2 tubos no es posible o no es capaz de calentar y enfriar al mismo tiempo. Hay que cambiar la instalación según quiera calentar o según quiera enfriar. ¿Qué es un termostato de fan coil a 4 tubos? Pues en este caso se utilizan 2 conjuntos de tubos, es decir, serían 4 tubos, donde 2 tubos están destinados al transporte de agua fría y 2 tubos están destinados al transporte de agua caliente. Es decir, con esta solución sí que soy capaz o bien de calentar o bien de enfriar al mismo tiempo sin tener que hacer ninguna modificación del conexionado de manera física en nuestro cronotermostato. Nosotros desde Temper, la solución que tenemos para fan coil admite tanto la instalación a 2 tubos como 4 tubos, es decir, tenemos ambas soluciones en un único producto. Esta solución, que estamos hablando de fan coil, por excelencia, el uso principal es en hoteles.
¿vale? Lo tenemos claro que cuando vamos a un hotel, aparte de nosotros programar la temperatura, siempre podemos modificar la velocidad del ventilador, con lo cual sabemos que es un fan coil. ¿Qué highlights tiene además también nuestro producto? Enfocado sobre todo a su uso en hoteles. Por ejemplo, tiene lo que se conoce como contacto ventana y contacto tarjeta. ¿Y qué son estas funciones adicionales? Pues es, por ejemplo, con el contacto tarjeta, si yo entro al hotel y meto la tarjeta correspondiente para activar lo que es la alimentación de la propia habitación, directamente el fancoil va a empezar a trabajar. Si se va a desconectar de forma automática, si yo retiro la tarjeta para salir de la habitación, se desconectará de forma automática, ¿vale? Lo mismo pasa con el contacto ventana. Si yo, por ejemplo, tengo un fan coil, tengo ese contacto, ese terminal de salida que yo puedo llevar a un relé que active o desactive el fan coil. Si, por ejemplo, yo lo tengo conectado, pero en ese momento abro la ventana de la habitación del hotel para ventilar, el termostato se me desactiva de forma automática. Y si se cierra la ventana y la temperatura de consigna está por debajo de los 25 grados que yo he fijado, se va a poner en funcionamiento de manera automática nada más que yo cierre la ventana. Entonces son dos aspectos muy interesantes que sobre todo lo enfocamos para su uso en hoteles. Además de todos estos aspectos, un poco las gama más interesante que podemos tener con esto, con las opciones wireless, radiofrecuencia o estos fancoil, también disponemos de otras opciones o de añadidos a estos productos, donde puede ser la funcionalidad de tener un cambio automático verano-invierno, es decir, se me va a programar de manera automática en el tiempo sin necesidad de tener que hacer yo este cambio cuando corresponde. Y también opciones con bloqueo de seguridad, que esto es muy importante y nos lo piden en varias ocasiones, que lo que haces es configurarle un pin al cronotermostato y de esta manera, sin tener ese pin, tú no puedes acceder al termostato y es una manera de evitar que pues, realicen alteraciones de la programación o que se haga un uso indebido de los mismos. Toda esta gama que comentábamos, sobre todo está más vinculada al sector doméstico, sector terciario, pero también desde Temper tenemos soluciones específicas para un poco más aplicaciones industriales, entorno industrial con la calefacción o refrigeración de armarios eléctricos. En este caso tenemos tres grandes grupos de productos. Por un lado estarían los filtros y ventiladores, que lo que hacen es permitir mantener una temperatura acorde dentro de nuestro armario eléctrico. Conseguiríamos aumentar la disipación térmica, reduciendo la temperatura en el interior de los armarios. Lo que van a hacer es coger el aire caliente del interior del armario y expulsarlo al exterior, de manera que se va a hacer una circulación forzada del aire ambiente y se va a conseguir refrigerar el interior del armario, que normalmente es algo crítico porque está compuesto por componentes electrónicos muy, muy sensibles a los posibles puntos calientes que pueda haber dentro de los mismos. Nosotros lo que tenemos en catálogo son soluciones a 230 de tensión normal de la red. Otras soluciones las podemos valorar por proyecto. Los caudales libres irían desde soluciones más pequeñas con 25 metros cúbicos hora a 980 metros cúbicos hora. Tenemos opciones tanto de montaje en pared como montaje en techo y también muy importante que tenemos la posibilidad de suministrar por separado el tema de los filtros o ventiladores para todo el tema de reemplazos. No es necesario adquirir, si tengo un defecto en mi producto, el producto completo, sino que si, por ejemplo, se me estropea el ventilador, podemos suministrar únicamente el ventilador sin hacer el reemplazo completo. Otro producto que también está enfocado a un control de la temperatura o a mantener una temperatura dentro de los armarios son las resistencias calefactoras. Al contrario que los filtros y ventiladores, este tipo de resistencias calefactoras lo que hacen es evitar problemas de condensación dentro de los armarios eléctricos, que también tema de humedad es algo crítico para todos estos componentes electrónicos que son muy sensibles a cualquier variación de condición ambiental.
y obviamente pues permite mantener una temperatura adecuada para los componentes electrónicos y eléctricos que conforman dichos armarios eléctricos. En este caso la tensión iría de 120 a 250 tanto en alterna AC como en continua AC. Tenemos capacidades desde 15 vatios a 150 vatios con dimensiones desde 75 milímetros a 145 milímetros y se montarían en carril DIN mediante un clip que llevan en la parte trasera. Y finalmente tenemos lo que son termostatos, que es un poco las mismas especificaciones o el mismo objetivo que todos los termostatos que hemos estado comentando anteriormente, pero físicamente ya se puede apreciar que cambian de estética porque son específicos para armario eléctrico. En este caso el montaje sería en carril DIN. El rango de temperatura sería de 0 grados a 60 grados ajustable y tenemos dos posibilidades y dos modelos en catálogo. Uno con un contacto normalmente cerrado, que sería el que veis que tiene el potenciómetro en color rojo, porque es específico para aplicaciones de calefacción, es decir, cerraría el contacto cuando llega a la temperatura de consigna. Y otra solución con un contacto normalmente abierto, que sería el del potenciómetro en color azul, porque es específico para aplicaciones de refrigeración. Es decir, en este caso se abre el contacto, el termostato va a dejar de funcionar cuando se llega a esa temperatura de consigna fijada por el usuario. Vale, y hasta aquí, bueno, sería un poco el webinar del día de hoy. Ha sido bastante rápido, creemos que bastante conciso, destacando un poco, pues obviamente las ventajas de todo el tema de la implementación del control energético por temperatura y también focalizándolo en toda la gama que desde Temper pues tenemos disponible a disposición de nuestros clientes para su implementación.